¿Qué Argentina vamos a tener el lunes, Maxi? Bueno, depende, mira, esto es... Quiero abrir de esta manera, después esto es seguimos un con todo lo análisis que pasó objetivo, hoy. digamos. Va a depender mucho del resultado electoral. Es decir, no en el tema de fondo, no en los problemas y en la fragilidad de la economía argentina de fondo. Por algo llegamos hasta acá. Pero claramente todo lo que siempre hablamos de la dolarización electoral y cómo actúan los argentinos que tienen ahorros va a depender mucho del resultado del lunes, del resultado del domingo. Y el gobierno lo sabe. Vos fíjate que Macri en sus últimas declaraciones ha dicho que están desesperados en el gobierno por el resultado del domingo, digamos, porque consideran que efectivamente según el resultado electoral del domingo va a depender de cómo sigue la economía entre el lunes y el 27 de octubre, es decir, la elección. Y me refiero básicamente a que el gobierno vendió a los bancos de inversión y a los mercados financieros la idea de que hay una elección el domingo muy pareja. O sea que el lunes, según el resultado, podría moverse. Sí. El gobierno vendió la idea de que pierde, es decir, que pierde por pocos puntos frente a los Fernández. ¿A quién se la vendió esa idea? A los bancos de inversión. Pero los bancos de inversión tienen, mirá que fallido, de inmersión. Los bancos de inversión tienen que esperar lo que les diga el gobierno o ya... Bueno, han hecho sus propias encuestas. ¿Tienen ya encuestas propias? No, han hecho sus propias encuestas. De hecho, nosotros hemos mostrado, hay muchas encuestas que están financiadas por tipos de afuera que después ponen la plata, entonces quieren saber qué pasa. Y en general, esas encuestas dan que hay como máximo 3 puntos, 4 puntos los Fernández arriba. Dan una paridad, digamos, no importa el número. Ahora, si eso no ocurre y el resultado es distinto a lo que la mayoría de los mercados y los fondos de inversión espera, bueno, el lunes va a haber una situación muy movida. Ahora, lo importante es saber cuál es, y abro ya, lo importante es saber cuál es la lectura de lo que el gobierno considera una derrota importante o no, aún perdiendo. Digo, claro, porque nosotros venimos hablando acá en la mesa y recién lo hablábamos también, el tema de la diferencia respecto de qué techo de Fernández. Pues no es lo mismo que Fernández llegue a 41 o 42 puntos o se quede en 39 con una diferencia de 4 o 5 puntos abajo. 42 a 37 es una diferencia distinta que 39 a 34. Ahora, yo creo que hay, con todas las encuestas y con todo el esfuerzo que han puesto metodológico, primero hay una realidad, casi ya no hay encuestas domiciliarias, casi no existen, son carísimas. La mayoría son IBR, la mayoría son telefónicas. Después hay combinaciones nuevas, ponderaciones, promedios, algoritmos. Sí, tiene razón, perdón, acá me escribe Romy, hay veda de encuestas. Sí, pero... Sí. Nosotros no estamos dando encuestas, no estamos hablando de números. Nosotros estamos dando encuestas y podemos decir que tal candidato aspira y que hay 2 puntos de diferencia. No, y además... Aparte, una veda ridícula, absolutamente ridícula para los tiempos que vivimos. Pero además estamos hablando estadísticamente de los promedios que quedaron. No, pero además una semana con un ciudadano hiperinformado, bombardeado por todos lados con estímulos electorales. Pero no podemos decidir nosotros que no rige la veda. No, ya lo sé, pero el concepto la discusión de la ley la discusión está buena porque la ley es arcaica. Y vamos a seguir hablando de política y es necesario que sigamos hablando de política y que hablemos de números y que hablemos de números y vamos a seguir hablando de números. El tema con los números es que está la aparición y muy posiblemente el registro del voto vergonzante, del voto callado, del voto no manifestado, porque socialmente hay un ciudadano también harto de que en su ámbito social, ¿y a quién vas a votar? En una reunión de amigos, en una mesa familiar. Así que no lo cuenta. No lo cuenta. ¿Vos cómo te estás manejando con los números? Si bien... Bueno, como dicen ustedes, no se puede hablar de encuestas, pero nosotros somos muy optimistas con la elección del domingo, tanto en ciudad como en provincia y como en nación. Creo que, bueno, lo hablábamos un poco antes, yo creo que cuando uno analiza provincia por provincia y lo que se viene hablando en diferentes encuestadoras, si bien, insisto, no podemos decir números, también es cierto que vemos que se achica la diferencia con respecto a 2015 en Santa Fe, que se achica en Córdoba, que lo mismo sucede en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual al final del día es matemática y pareciera que la diferencia va a ser muy superior a lo que cuenta Maxi, que están diciendo los bancos de inversión. Lo que quiero decir es lo siguiente, la cuestión objetiva es, y yo creo que hay una gran irresponsabilidad por parte del gobierno en cómo se ha jugado el escenario económico este año,
es que el gobierno se juega un pleno. Es decir, cuando Macri está transmitiendo que el domingo es una cuestión de vida o muerte para el futuro de la gobernabilidad, de la reelección de Macri, de la propia Vidal y de la gobernabilidad, de cómo llegás desde el lunes hasta el 27 de octubre, es cierto, porque la fragilidad de la situación financiera y económica de la Argentina es tal que efectivamente el resultado del domingo va a impactar mucho de lo que pase en los próximos 2 o 3 meses. Entonces, no está diciendo algo falso el presidente. Ahora, uno tiene que preguntarse si no fue un poquito irresponsable el propio gobierno al haber planteado de que eras vos o era Venezuela. Es decir, o que funcionarios del gobierno hayan salido a decir... Eso te arrastra a un lugar difícil de y poder hayan pasar, salido a decir salga el número que la oposición son defolteadores seriales o que si gana la oposición es el cepo. Porque ese discurso, si el domingo hay un resultado que es distinto al que espera el gobierno, bueno, sin duda va a tener un impacto económico. Yo creo que si efectivamente Matías Lamens y su espacio político el domingo festejan, y bueno, el gobierno tiene que llamar el lunes a algún tipo de acuerdo político básico para garantizar que Argentina pueda transitar los próximos 3 meses de manera ordenada. Déjame disparar la mesa y voy a los primeros informes de la noche. Romy y Javi, que no abrió. El gobierno hizo un mal diagnóstico en cuanto al impacto, digamos, de la economía y subestimando mucho el kirchnerismo, digamos. Me parece que esto se están dando cuenta y lo están diciendo y lo están blanqueando, digamos, ahora en algunos funcionarios. ¿Por qué? Porque pensaron que iba a ser tan fuerte el impacto de los bolsos, los juicios. Pensá que este año electoral que estamos transitando, Cristina Kirchner tiene 13 procesamientos, 7 pedidos de prisión preventiva y creyeron que eso iba a ser una de las banderas de campaña. Se cayó muy rápido frente a la situación económica. Vos no lo sostenés. Es muy difícil, digamos, para el electorado sostener. Por supuesto que es grave el tema de la corrupción y por supuesto que todos seguimos muy atentamente los juicios. Pero yo te contaba que en el juicio de López, el más pornográfico y asqueroso, digamos, que se veía claramente cómo estaba el tipo con los bolsos, la mano derecha de debido, no había nadie, creo que había una colega cubriéndolo. Entonces dejó de ser un tema y rápidamente se dieron cuenta que subestimaron porque pensaron que el kirchnerismo estaba muerto. Demostró claramente que no y que lo terminaron necesitando otra vez para crecer en la polarización. Javi, querido, y le hago una pregunta a Matías. Creo que de alguna manera el gobierno corre el riesgo, como decía Maxi, de caer víctima de su propia trampa, que es la campaña del miedo. Buena parte de la chance que tiene Mauricio Macri de ser reelecto se basa en el miedo a Cristina Fernández de Kirchner, no a su gestión. Porque como ya hemos dicho varias veces acá, si nos guiáramos por su gestión, no debería presentarse ni siquiera a la reelección porque no tendría ningún tipo de chance. ¿Por qué tiene chance? Porque del otro lado está Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, en tren de alimentar ese miedo, alimentó el miedo a que seamos Venezuela, el miedo a que sin él como presidente la Argentina es insustentable, de que los mercados se van a ir todos al demonio. Y para ello me parece que también tuvo la ayuda del Fondo Monetario, de Donald Trump, para sostener esa lógica en donde sin ellos no sería posible, no sería viable la Argentina. ¿El miedo algún resultado, le dio? Porque hoy Macri volvió a hablar del miedo, sigue colando el tema del miedo. A ver, Matías, vos venís de un mundo de grieta, y voy al primer informe de la noche. Venís del mundo más engrietado que es el fútbol. No hay mayor grieta que San Lorenzo Huracán, Huracán San Lorenzo, River Boca, Boca River. ¿Hasta dónde esta campaña se alimentó de la energía de la grieta? Y ahí va el primer disparador de noche para que lo analicemos aquí en la mesa. Absolutamente, yo coincido con Javier, vengo hablando hace un tiempo largo de que la grieta es un gran problema que tenemos los argentinos, que los últimos 10, vivimos mucho peor que hace 10 años, Alejandro, y eso es lo que está claro, o sea que los últimos 10 años, que comprenden los dos mandatos, el último de Cristina y este de Macri, han empeorado todos los indicadores. Es muy difícil de sostener lo que pasa con este gobierno. Pero se hace hincapié en la grieta, o sea, la polarización es grieta. Mira, Alejandro, yo por eso celebré lo que pasó con Alberto Fernández y yo creo que el gesto de Cristina Kirchner es de una audacia tremenda de bajarse a la vicepresidencia y de ungir a Alberto Fernández, que es un tipo muchísimo más moderado. Para. ¿Por qué vos decís que lo de Cristina fue audacia? Porque tenía el capital electoral era propio, los votos eran de ella. Y ella tranquilamente podía haber sido la candidata a presidenta. Es de una audacia electoral y de una valentía tremenda. ¿Audacia o jugada? No, yo creo que es de audacia y de valentía y que colabora a desengretar. Estoy absolutamente convencido porque además
Fíjate, Alejandro, que no unge a un tipo del riñón kirchnerista, a uno de los de la cámpora, unge a un tipo que la criticó mucho. Ahí te hago la primera pregunta, Matías, que tiene que ver con tal vez la decisión de muchos escuchándote en esta noche. Si hubiese ungido a un K realmente K puro, ¿vos hubieses pensado un poco más tu decisión de jugar acá? No, yo no hubiera jugado acá. Yo venía sosteniendo que había que salir de la grieta, que es una trampa. Me parece que la grieta al único que nos lleva es a un clima que hace muy difícil la convivencia y que además nos hace de todos los argentinos vivir mucho peor. No tengo ninguna duda. Por eso creo que Alberto Fernández, como te decía, es un tipo que ha criticado mucho a Cristina. Ha criticado mucho, sobre todo el segundo mandato de Cristina. Y que el día que sale la fórmula, que se da a conocer la fórmula, él ratifica todas sus críticas. Entonces me parece que eso hizo que este espacio se ampliara, que aparecieran Pino Solanas, Victoria Donda, mi caso. Bueno, el caso de Sergio Massa.